Les envié sus tareas, niños, con las décimas para que lo vean y me dicen si llegó bien. Sí, llegó. Les escribí algunos comentarios en las tareas, pero puedo escribirles a los que me envían en PDF el escaneo, digamos, de las fotos. A los que lo envían por Word o documentos de Google no se puede. Intenté y no hay caso. A la Dani Díaz creo que le traté de enviar, pero no sé si al final llegó porque como que se configuraba. Pero los que lo mandaron por PDF, lo pude, les pude agregar unas notitas. ¿Lo pueden ver o no? Para que me digan si les aparece eso, por favor. Por ejemplo, A mí me apareció. ¿Qué cosa? ¿Me escuchan? sí, sí lo escuchamos. Sí, se escucha. Sí, se me la Maite. Ah, ya, es que veo como que algunos quisieran hablar y se ven los puntitos como cuando alguien está hablando, pero no escucho nada. Hablamos, dice. ¿En serio? Yo no escucho a nadie. Sí, No escucho, y eso que estoy con. Oh, ¿qué voy a hacer? Le estamos hablando. Eso estoy viendo que veo que yo dije, uy, nadie me saludó, ya, pero ¿qué será? Ya a ver, voy a entrar. Pues yo salgo. Yo voy a intentar entrar de nuevo. Pero no escucho a nadie. Ya voy a salir y volver a entrar. Ahí sí los estoy escuchando, creo. A ver si alguien me responde. ¿Sí, ahora sí? Ahí sí. Hola, tía. Hola, tía. Hola, ¿Cómo están? ahora sí. Ahí sí. No sé qué había pasado, pero me había ocurrido. Ya, yo les decía, bueno, ustedes me escucharon, que les envié sus tareas y que ustedes vean si es que se ven los comentarios, por favor. Lo único que me Yo sale es que está destacado amarillo. Y uno aparece al lado y si tú pinchas ahí donde está destacado en amarillo, porque se supone que eso tiene que hacer uno, seleccionar como un área donde yo quiero insertar un comentario y eso justo se selecciona en amarillo. Y si tú lo pinchas, debiera aparecer el comentario. O poner el mouse sobre esa parte amarilla. Lo voy a intentar. Ya, inténtenlo para ver si es que resultó. Profe, no sé de qué está hablando. ¿Ah? No sé de qué está hablando. De la tarea. ¿Cómo sé que está hablando, profe? De la tarea. Es que cuando empecé la clase, Oiga, profe. a las 14:30, empecé a decir eso, que les envié unos comentarios en las tareas, diciendo lo que le faltaba o lo que estaba bien, recalcando algunas cosas, a los que pudieron enviarla en PDF. Eso estaba diciendo al principio, porque ahí me deja hacer comentarios cuando está en PDF y yo puedo insertar una notita, pero a los que me envían por Word o documento de Google no se puede. Ah, ya. Así que eso les pedía, que revisaran la tarea que yo les devolví para que vieran si es que aparecen esos comentarios que yo hacía. Diego, dime. Quizá ahí me pasó una talla, hice la tarea, pero no la mandé. Pero igual Así me la doy hice, cuenta. sí. Eso quería decir que la hice. Sí, me llama la atención porque siempre envía las tareas, pero dije, bueno, a lo mejor la encuentro muy Y fácil. se me olvidó mandarlo. Y era cortita, era súper corta, pero a algunos les escribí por ahí que hicieron un buen trabajo. A otros, algunos detallitos que hay que corregir, pero lo vamos hoy día de todas formas a corregir porque la mayoría en la parte donde hay que poner el lenguaje natural, cuando está con el lenguaje en conjunto, hay que hacerlo como un poco más fluido, pero no está malo, pero la idea es como ir mejorando esa parte, así que lo vamos a revisar. Maite, ¿pudiste revisar si tenías los comentarios? Sí, pero tuve que hacer como una vuelta enorme, tuve que, como, no sé si lo instalé o lo activé, algo como que se llama Lumin PDF, y ahí lo pude ver. ¿Ya? Ah, Pero como entonces que... 30 Solo vueltas lo para abrí en verlo. otra ventana y me salió. Renata, ¿me dices tú? Ah, que lo abrí en otra ventana y me ¿Me salió. salían los comentarios? A mí no me salía. Sí. A mí Ah, también me aparecieron. tú tienes Mac, Maito, ¿no? Sí. Puede ser eso, quizás, porque a veces como que no son compatibles algunas cosas. Vicente, ¿igual te salieron los comentarios? Sí,
Sí, me parece. Ah, ya. Entonces es mejor que envíen sus tareas por PDF. Traten entre ustedes de ayudarse, porque algunos me dicen, tía, yo no sé cómo se manda, pero yo le digo, pregunten a sus compañeros, ustedes igual, no sé, busquen un tutorial o algo, porque no es difícil. Por ejemplo, ¿quién me envía siempre? La Tabata me envía es un escáner, no sé qué tiene, pero es súper clarito, súper bien la foto. O Vicente igual me envía, está como la foto, digamos, pero en un PDF, así que entre ustedes vayan consultándose cómo lo hacen. Pongo de ejemplo a los que me acuerdo, que les pude insertar comentarios. O la misma Maite, la Maite, la Tabata, Vicente, me acuerdo que les pude colocar y se veía bastante claro. Tía, Dígame. es que mi PDF tenía 2 páginas, o sea, 2 planas, pero cuando lo abro en Classroom sale solo una. Entonces, Eso te escribí yo, que de hecho te puse en un comentario, iba súper bien, tenía todo bueno y faltaba. Entonces, por eso pero las décimas. cuando abro en PDF normal me salen las 2 páginas, pero si lo abro en Classroom solo me sale una. No sé. Ese era, y por eso yo traté de buscar, dije a lo mejor mandó dos y no lo encontré en la otra parte. Pero Y tú es lo primera habías vez hecho que me pasa. entonces. Es primera vez, ¿cierto? Porque antes no, siempre te había No, visto no, completo. no, no. Envíamelo al correo. Ya. Ya, envíamelo ahí mejor. A mí una vez me pasó eso en química. Y pasé, una hoja. era un Word ¿Ya? y lo pasé a PDF y funcionó. Pero Ah. no sé. No, pero mío sí está en PDF. Estaba en PDF el de la Tabata, pero venía una hoja y me llamó la atención porque habías quedado como en la mitad de un ejercicio y Pues sí, dije, ay, como justo en esa me página. cortó ahí. Y te puse yo, iba súper bien, tenía todo bueno. Ya, niños, ¿cómo? Voy a mandárselo por correo. Ya, mándamelo. Niños, bueno, antes que comencemos lo de nuestra clase de matemática lectiva, empecemos un poquitito de lo que ocurrió del modelo de EMPE que subieron ayer. No sé si lo vieron algo o vieron los comentarios que salían, que habían errores. ¿Se interiorizaron en algo de eso? Como que aparecía materia que no estaba en el En temario. el temario. O sea, lo único que yo encontré de más era el tema de volumen. Había uno que era un volumen de un paralelepípedo, que es largo por ancho por alto, pero de todas formas era una parte que no debiera ir en los contenidos porque no estaba en el temario. Y después había otro de un cono, y eso sí tiene otra fórmula. Entonces después cuando rectificaron, porque más tarde subieron, porque había otro ejercicio ese que decía el paquete de confort, hablaba de los papel higiénico, no decía cuántos rollos tenía. Entonces, cuando después lo rectificaron, le pusieron 24. Y el ejercicio que era de los conos de volumen, le pusieron la fórmula. Entonces, no lo quitaron. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener que ver cuando empecemos a hacer el repaso de geometría, ver algunas fórmulas de volumen por si acaso. No me parece que después pregunten y nos den la fórmula. Y los otros que vi que había gente que reclamaba un poco era el tema de cuadriláteros, que decía que supuestamente no entraba y que ahora sí estaban preguntando, pero uno era de distancia entre puntos, que preguntaba por el perímetro de un cuadrilátero, pero era con fórmula de distancia, entonces eso es geometría 2D, geometría analítica, así que eso sí entra. Y el otro era uno que preguntaba por las pendientes de los lados de un trapecio. Entonces, igual hay que tener el concepto de que el trapecio tiene dos lados opuestos paralelos y que esas pendientes eran iguales. Además es un trapecio isósceles, por lo tanto las pendientes de los lados que eran no paralelos sumaban cero, que si una es, por ejemplo, menos uno, la otra tiene que ser uno, y una es 2/3, la otra es menos 2/3, porque eso ocurre en ese tipo de trapecio, de cuadrilátero. Entonces hay conceptos que como no estaban, lo que yo les decía otra vez, no está detallado en el temario, pero sí uno puede ir diciendo, si me están preguntando semejanza, entonces obvio que me van a preguntar algo de áreas, de perímetro, de triángulo, aunque no esté detallado. Entonces cuando ustedes me dicen, sí, esto entrará o no, yo prefiero ver las cosas que son, que al final que faltan. Entonces vamos a ir repasando cuáles esas cosas de perímetro, incluso de tales, Euclides, que Euclides no aparece en el temario, pero a veces puede servir para hacer un ejercicio más fácil, que a lo mejor estaba orientado con otro contenido, pero eso nos servía para demorar menos, por ejemplo. Lo otro que vi es que es muy parecido a los modelos de las pruebas anteriores, casi igual, y no cambió mucho en esa forma. ¿Han visto las preguntas que suben semanalmente el DEMRE, no? Sí. Sí, y como que no encontré que estén
ensayos fuera de ese estilo, Sí, según yo era como puro desarrollo. O iguales sea, a los anteriores, entonces ¿Dónde ve las preguntas, profe? en DEMRE, ahí están publicadas, ¿Ya? ¿sí? Yo ayer vi como en vivo de todas las asignaturas y dijeron que como que prueba de transición no tiene nada, que es como una TCU pero más corta. O sea, se supone que iba a cambiar el enfoque, que te iban a preguntar más tipo de pura aplicación. Y la verdad es que la prueba es igual a la de los años anteriores, tienen el mismo estilo. Entonces yo creo que hay que hacer harto ensayo del tipo anterior, nomás de todo lo que tenga el DEMRE, para ir preparándonos, porque yo pensé que iban a haber más ejercicios más complicados y honestamente lo encontré muy fácil. El ensayo comparado con modelos de años anteriores, siempre venía uno que era como que o medio imposible o muy difícil. Y aquí la verdad es que lo encontré bien, bien sencillo. Así que espero que la PSU vaya también por ese camino, que vaya a ser fácil. Y lo que yo les escribí ayer en Instagram, que decía que ojalá lo hicieran una vez que hayamos repasado todo y después ponerse a hacer este ejercicio, este ensayo, porque si lo hacen ahora no van a tener un buen panorama, digamos, de cómo sería su puntaje, porque hay cosas que no han repasado y tenemos que ver eso. Después lo hacemos por ahí en octubre, puede ser finales de octubre o noviembre para medirnos realmente. Entonces no lo hagan mejor. Eso, niños, díganme. y esa escala que aparece de puntaje igual es súper relativa, ¿o no? Sí, porque la escala, como yo les explicaba la otra vez, la escala se puede construir una vez que todos dan la prueba. Por eso la escala cambia año a año, porque cada año se hace una escala según cómo fue el rendimiento de ese año. Y nunca se repiten, entonces lo que está ahí es una aproximación y que yo la encontré bastante generosa en el tramo, digamos, de los 500 y 600 puntos. La encontré que con poquitos puntajes ya tenían 600, o sea, con poquitas preguntas buenas tenían 600 puntos y la encontré bien mezquina en el lado de arriba, digamos, de los 750 para arriba, muy exigente. Entonces, hay que esperar, como les digo, cómo va a ser a fin de año en la situación. Enero, febrero, no sabemos cuándo vamos a ver. Pero sí se va a dar, eso sí está claro. Ahora, ¿cuándo? Es lo que no sabemos. Pero para eso hay que seguir practicando. El lunes tenemos otro ensayo. Y la idea, como yo les digo, después cuando hagamos la revisión del ensayo, que no se queden con sus dudas y que ustedes vayan anotando en cada pregunta, ojo con esto, porque así uno puede ir después, esta pregunta la vi en algún ejercicio y por último por tincar. Me suena que algo hizo, entonces ahí ya uno le relaciona un poco con lo que tiene que hacer. Y eso va a ser entonces pura práctica. ¿Tendrán alguna otra consulta, niños? Desahogos, que digan nomás. ¿Están preocupados? No sé, yo creo que igual hay como un poco de incertidumbre, ¿cierto? Por lo que va a pasar o... Yo tengo una pregunta. Dígame, Maite. Que no he visto el modelo, pero ¿salían ejercicios de vectores? Sí, vectores, sí. Ah, Sí, y aparece, si en el temario está vectores. En la prueba juraba pasada yo que les sí. pregunté uno, creo que era, pero era un ejercicio como, no sé, ponte tú, el vector U es 3,4, el B es 5,4 y un W. Te preguntaban cuánto era 2U menos, de ese tipo. No era de forma gráfica, era más algebraico. Ya, mejor. Sí, y lo que tenemos que repasar y que sigue entrando harto son el tema de las transformaciones isométricas, rotaciones, reflexiones, traslaciones. Eso hay que revisarlo. Eso, niños, con respecto a la prueba, tenemos que seguir trabajando nomás para hacer harto ejercicio. Y esperar a que el ministerio se pronuncie y nos diga algún día la fecha, aunque yo entiendo que el ministerio no puede hacerlo todavía porque nadie sabe cuándo se va a terminar este asunto y hasta cuándo va a durar este distanciamiento social. Que algunos dicen hasta fin de año y es probable que no volvamos a las clases, a las salas este año. Yo lo lamento por cuarto medio porque es un año especial, uno quiere hacer tantas cosas en cuarto y quizás se van a perder, bueno, el aniversario que se perdió y otras cosas que son entretenidas de cuarto, pero hay que mirarlo y mirar hacia adelante nomás, porque ya fue esta parte y
a lo mejor el otro año organizar algo entretenido también se podría hacer. Ahí pensamos qué es lo que hacemos. Lo importante es tener buena salud. Eso por ahora es lo primordial. Ya, niños, comenzamos entonces. Voy a grabar esta reunión para después subirla, como ahora tenemos la posibilidad aquí mismo en Meet, porque antes yo usaba grabador de pantalla, pero ahora podemos grabar desde aquí. Y ahí está grabando. Voy a presentar mi pantalla para que revisemos la tarea. Y después les subí una guía para hoy que es de solo ejercitación de esto, de la función proposicional. Porque, bueno, hay gente que no envió la tarea. Y yo me imagino que es porque les cuesta un poquito. A Diego se le olvidó, dice que la hizo y se le olvidó enviarla. Pero el resto que no la envió a lo mejor les cuesta y por eso vamos a hacer otra guía para ir repasando estos conceptos. Ya, ahí ustedes están viendo la guía, ¿cierto? ¿Se ve? Sí. Sí. Ya, entonces recordamos que en la clase anterior estuvimos viendo este concepto de función proposicional o proposición abierta y que es una expresión en que el sujeto está dado en forma de símbolo y puede ser reemplazado por alguno de los elementos de un conjunto fijado con anterioridad, un conjunto que llamamos el dominio para nuestra función proposicional. Y esa función proposicional, si uno reemplaza el valor de nuestra variable o nuestro sujeto que dice ahí, lo reemplazamos por un valor, ahí sí la podemos convertir en una proposición porque podemos dar su valor de verdad. Dijimos que esta expresión x es un número natural, no es una proposición, es una función proposicional porque no sabemos lo que es x. Pero si aquí le damos valor, por ejemplo, 2, se transforma en una proposición verdadera porque 2 es un número natural. Y si aquí lo reemplazamos por menos 2, se transforma en una proposición falsa porque menos 2 no es natural. Después vimos los cuantificadores, que tenemos el cuantificador universal y el cuantificador existencial. El universal es esta A al revés, que la leemos para todo o para cada. Y esta E al revés es la existe. Y tiene una variante que es cuando le ponemos el símbolo de exclamación y significa existe un único. Y bueno, eso era principalmente la materia. Y acá vimos para negar las proposiciones que tienen cuantificadores, se usan estas que se llaman las leyes de De Morgan para cuantificadores y consisten en negar por ejemplo, el para todo, al negarlo queda existe y luego se niega la proposición. El existe al negarlo queda en para todo. Negamos la proposición. Existe un único puede interpretarse de dos formas. Que no existe un único significa que existe más de uno, por ejemplo, existe X e Y, que los dos cumplen la proposición y siendo ellos distintos, o también puede ser que todos los elementos de acá no la cumplen, es decir, que ninguno la cumpla. Ahí tenemos esas dos formas de negar un existe un único. Hicimos estos ejercicios y había quedado de tarea por aquí, el 7. Entonces, el ejercicio 7 dice escribir esto con palabras, o sea, usar lenguaje común para esta proposición. Y aquí es donde vamos a ir, yo les decía, ajustando un poco ese lenguaje porque algunos me escribían, no está malo lo que escribían, me decían tal cual, para todo X natural existe un Y natural, usaron las mismas letras, tal que la suma entre ellos es mayor que 10. Eso está correcto, pero aquí la idea es ir dejando que fluya un poquito el lenguaje. Y aquí podemos decir, para todo natural existe otro natural, tal que su suma es mayor que 10. Eso podemos decir, y ahí lo dejamos más corto. ¿Y eso es verdadero o falso? Para todo existe otro natural, tal que su suma es mayor a 10, y eso es Verdadero. verdadero, ¿cierto? Para el 1 puede existir el 10. 1 más 10 son 11. Para el 2 puede existir el 12. Para el 3, el 14. Es decir, para cada uno de ellos va a existir algún otro natural que al sumarlos me dé mayor que 10. Por lo tanto, esta era verdadera. En la letra B, acá algunos me decían, para todo natural X y para otro natural X, al multiplicarlos o su producto es natural. Esto que está aquí, ¿qué ley es la que está enunciando? ¿Cómo se llama esta propiedad que tienen los números naturales? Clausura. Clausura o cerradura. Esa es la propiedad. Entonces aquí uno lo puede nombrar con lenguaje común
la multiplicación de dos números naturales es siempre natural. Eso podríamos haber dicho más que para todo e ir nombrando así tal cual, en forma literal. Entonces, la multiplicación de dos números naturales es siempre natural. O el producto de dos números naturales es siempre natural. Y eso es verdadero, la propiedad de clausura. Después, en la letra C, ¿qué me podrá decir entonces una forma más fluida de nombrar esta proposición que está acá? ¿Quién se atreve a nombrarlo en palabras, en lenguaje común? Existe un número natural que multiplicado por otro número natural de 3. Ya, eso es verdadero, ¿cierto? Y podríamos decir también, existen dos naturales cuyo producto es 3. Y ahí nos queda a lo mejor más reducido. Existen dos números naturales distintos, podríamos decir, cuyo producto es 3. Y esos son el 1 y el 3. Esos son los dos que existen. O 3 y 1, si fueran al revés. Y es verdadero. Y la última, la D. ¿Esta es verdadera o falsa? Verdadero. Creo que es verdadera. Es verdadera, ¿cierto? Sí. ¿Y aquí cómo lo leemos en lenguaje común? Existe un número natural y un único número natural que multiplicados da como resultado. Ah, Existe un número. Ah, os lo saco. Ah, lo saqué. Es que estaba viendo quién me habló anteriormente, que no alcancé a identificar. Era la cara. ¿La Caro? Sí. Era la Caro. Ya, ahí sí, Maite. Existe un número natural que multiplicado con. ¿Puedo decir cualquier natural? Sí, Del mismo por número. cualquier natural nomás. Del mismo número. Ah, que del, ya. Entonces sería, existe un natural, no dice existe un único, por si acaso dice existe nomás, pero de hecho es el único, es el uno. Ujú. Existe un número natural tal que multiplicado por cualquier otro natural me da como resultado este último, digamos, este último natural. Entonces aquí lo que está diciendo en el fondo, si yo lo digo en palabras simples, es que existe un número natural que es el neutro multiplicativo. Eso es lo que quiere decir esta propiedad, esta proposición que está enunciada aquí. ¿Por qué es el neutro multiplicativo? Porque fíjense que lo estoy multiplicando por i y el resultado no me cambia, me sigue dando i. Por lo tanto, ese x que está ahí es el 1. Y de esto podría ser existe un único número que cumple con esto. Entonces, es el 1 y esto es verdadero. Entonces la podemos decir en forma lenguaje natural, existe un elemento neutro en los números naturales para la multiplicación. Eso es lo que aquí está enunciado. Y después me pedían en el ejercicio 8 escribir la negación de estas cuatro proposiciones. Entonces, ¿cuánto es no P? ¿Quién me puede decir cuánto sería no P? Mike. Dígame, Mike, ¿cuál es la negación de esta proposición? pero es que aquí yo creo que lo tengo mal. Te corregí yo ahí una cosita, ¿cierto? Ya dime, si habías empezado bien. ¿Cómo quedaría acá? Pero hay que escribirlo. No con En- palabras. no, no con palabras, sí con este lenguaje. Existe aquí Existe, ¿cierto? X en los naturales. naturales, cierro paréntesis. ¿Sí? Para todo y en los naturales. Tal que para todo y en los naturales. ¿Ya? Es igual que en paréntesis. Paréntesis. Y coma x más y es mayor. Sí, mayor que 10. Ya, aquí estaba el error. Yo te escribí ahí una observación que esta proposición también se niega. Se niegan los conectores y además debes negar esto que está acá. Entonces, si x más y, aquí dices mayor a 10, tú quieres decir que x más y no es mayor a 10 en su negación. Y que no sea mayor a 10, ¿qué significa? Menos. Menor Igual. o igual. Menor o igual que 10. Esa era la negación correcta para esto.
Entonces, aquí dice, existe un natural tal que para todo otro natural, esa suma entre ellos me da menor o igual a 10. Y esto dijimos, ahí falló, ¿cierto? En esa parte, en tu desarrollo, que no le cambiaste acá el... A ninguno le cambiaste. Sí, no negaste esta parte, negabas los puros conectores. Hay que negar el de acá también. Ah, ya. Mira, voy a leer aquí porque parece que alguien me escribió. Ah, menor o igual, sí, claro. Eso era justamente, ¿cierto? Menor o igual. Acá. Dijimos que esto es falso, de hecho, porque la P es verdadera, entonces su negación sí o sí tiene que ser falsa. Y aquí decía, da un contraejemplo, si es falsa. Si esto es falso, significa, aquí dice, existe un número tal que para todos los naturales, esa suma me dé menor que 10. Por ejemplo, para el 12 o para el mismo 10, ¿qué número tengo que sumarle? Tengo que sumarle un número, otro natural, sumarle un natural, tal que esa suma me quede menor o igual que 10. ¿Qué tendría que sumarle al 12 para que me dé una suma menor o igual a 10? Un negativo. Natural Tendría que ninguno. sumarle un negativo, y eso no es un natural. Entonces aquí esto es falso porque para todo natural no existe. No para todos, para algunos existen, pero no para todos. Por eso es falsa. Entonces el contraejemplo podría haber sido este. Para 12 no existe, dice bastaba con un contraejemplo, solo uno. Entonces, para 12 no existe un natural tal que la suma entre ellos sea menor o igual a 10. Y con eso bastaba. Después teníamos la negación de Q. Alejandra. ¿Cómo sería la negación de Q? No sé. Esto es Q. Entonces, para hacer la negación de una proposición con cuantificadores, primero hay que negar los cuantificadores y después negar la proposición que está acá. Entonces, ¿cuál es la negación de un para todo? No sé. Según lo que hicimos arriba, mira. Fíjate arriba cómo hicimos las negaciones. Aquí decía para todo, acá pusimos existe. Acá decía existe, acá pusimos para todo. Entonces, Profe, cuando negamos, ¿sí? profe, ¿podría ser como para un único caso? No, la negación del para todo es solo el existe, no el existe un único. Entonces sería existe X Existe X, para ¿sí? los naturales. En los naturales, En los naturales. ahí tenemos el primero, y acá, Y existe Y. y existe un I en los naturales, y acá, coma, ¿y esto cómo nos quedaría? El producto de X e Y no ¿Ya? está en los naturales. Eso, no está, o sea, no pertenece a los naturales. Eso es. ¿Se fija? Entonces, al negar la proposición, la negación del para todo siempre es el existe. Y la negación, aquí de nuevo del para todo, existe también. Y se niega lo que está acá. Y la negación del pertenecer es el no pertenecer. Y fíjense aquí una diferencia porque cuando me escribieron en palabras, algunos ponían un tal que en partes que no corresponden. Por ejemplo, arriba, aquí yo puedo decir existe un X en los naturales, tal que para todo Y en los naturales, bla, 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 bla. En cambio, aquí abajo no puedo decir existe un X, tal que existe otro Y. Aquí digo existen X e Y. Tengo que nombrar los dos juntos. O existe un X y existe un Y. Entonces aquí no tiene sentido un tal que entre medio. Pero arriba sí. Entonces eso va a depender de cómo estén relacionados estos conectores. Y esta, Ale, esta afirmación es verdadera o falsa. ¿Falta? Falsa, porque la original es verdadera. Y la negación siempre tiene un valor de verdad contrario. Y además, porque no existen dos números naturales que al multiplicarlos me vaya a dar un número no natural, porque está fallando con la ley del clausura. Ya, le vamos a preguntar a la Caro ahora. Caro, porque te puede escuchar, entonces parece que te puedes conectar con tu micrófono. ¿Cómo sería la C, Caro?
salió la Caro? ¿Un único caso? Me dice ella. No, eso fue el de delante. Se salió la Caro. Ya, vamos a preguntarle por acá quién más llega. La Cami Gómez. ¿Tiene micrófono, Cami? No, dice. Ya, porque aquí no, pero te puedes conectar a lo mejor con el celu, Cami, y ahí y puedes activar un micrófono. Te voy a preguntar a Diego mientras. Después te voy a hacer otras consultas porque esta es más difícil que lo escribas aquí en el chat. Diego Medina, ¿cómo quedaría la C negada? Diego Medina. Tía fue al baño. Típico. Diego, fue a almorzar, fue al baño, desapareció. Ya, Emi. Ok. Ya. La C. Para todo X, Ya. coma I, ¿puedo ponerlo al tiro? Sí, también se puede, para todo X e Y en naturales, ¿sí? Sí. También se podría poner todo junto, para no escribir dos veces, para todo en naturales, para todo, sí, se puede escribir así. Coma X por I, diferente a I. Es diferente, estamos en la C, Ah, perdón, diferente a 3. diferente a 3. Eso dice, para todos los naturales, la multiplicación es siempre distinta de 3. Eso dice. Pero eso es falso. ¿Y cuál sería mi contraejemplo? 3 por 1. 3 por 1. Ahí tengo dos naturales, aquí dice para todos los naturales se cumple que la multiplicación entre ellos es distinta de 3, pero mi ejemplo sería el 3 y el 1. Entre ellos la multiplicación sí me da 3. Entonces aquí tengo un contraejemplo que hace fallar esta proposición, por eso es falso. Ya, y la última, Andrés. Sí. ¿Cómo Ya. sería la última? Para todos, Ya. los números naturales X e Y. O sea, Para X e todos. Y pertenecen a los naturales. Pero es que aquí fíjate que no son el mismo. Entonces aquí el existe se queda para todo natural El otro existe. y el otro existe. Para todo natural existe otro natural, tal que X e Y Ya. distinto de Y. X por Y es distinto de Y. Esa sería la negación. Y eso es Falso. falso, ¿cierto? Porque la original era verdadera. Entonces, si esto es falso, yo puedo dar un contraejemplo cuando esto no se cumple. ¿Y cuándo no se cumpliría esto? Aquí dice, para todos los naturales existe otro natural, tal que al multiplicarlo me va a dar siempre distinto de este último natural. ¿Doy el ejemplo? ¿Sí? ¿Cuál sería el ejemplo? También puede ser que Y sea 3 por 1. ¿Ya? Y claro, en el fondo esta es falsa, porque al decir que para todo existe un Y, es falsa porque para el X no existe. Si X fuera 1, entonces no existe otro natural, tal que cuando yo multiplique 1 por ese natural, me vaya a dar algo distinto a ese último, porque el 1 es el neutro multiplicativo, entonces el 1 por el número que yo lo multiplique, te digo que el Y es 3, 1 por 3 me da 3, me da ese mismo Y. Si digo 1 por 5 me va a dar 5, que es este mismo Y. O 1 por 7 me va a dar este Y, que es 7. O sea, para el 1 no existe un natural que cumpla con esta condición. Entonces, por eso es falso. Este era mi contraejemplo. Para el 1 no existe. Entonces, tenemos acá falsa la D. Y el último ítem era decidir si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Y justificando las falsas les había pedido yo. Entonces, voy a volver aquí arriba. La Cami me puede escribir ahora sí. Cami, la número 1, la proposición cuantificada para todo X se cumple P de X, digamos, dice, es verdadera si P de X es verdadera para cualquier elemento por el que se reemplace X. Obviamente el reemplazo de X es para elementos del dominio. Cami, ¿qué me dices tú? B. Dice que es verdadera. Claro, esa es la definición, ¿cierto? Es verdadera. Esta proposición
proposición, el para todo es verdadero cuando todos cumplan con esta proposición. Entonces, verdadera. Cristóbal. Guzmán. La segunda, si la proposición para todo X se cumple P de X es verdadera, entonces la proposición existe un X que cumple P de X es verdadera también. ¿Qué dice Chris? ¿No está Cristóbal? Se conectó, parece, pero no está por aquí. Ya, seguimos. Hans. ¿Verdadera o falsa? Verdadera. Es verdadera, ¿cierto? Es decir, para todo, entonces es porque al menos existe uno. De hecho, todos lo cumplen, pero decir que existe también es verdad. Sería falsa si dijera existe un único. Ahí sería falsa. Pero como dice existe, no exime a que sea uno solo. La 3. Maite. Verdadero. Sí, verdadero. Si Q de X es una función proposicional y X sub 0 es tal que esta proposición es verdadera para ese valor, entonces la proposición cuantificada existe un X tal que P de X, o sea, tal que Q de X se cumple, es verdadera, es correcto. Porque aquí dice que ya hay uno que la está cumpliendo. Este existe significa que existe por lo menos uno que la cumple, que sería el X sub 0. Después, Nike, tenemos la 4. ¿Sí? ¿El X sub 0 significa algo? No, es como para, porque el X es tu variable. Entonces, cuando tú le das un valor específico, es el X sub 0, el X sub 1, el X sub 2. El X es lo general. Y este es el valor por el cual tú lo vas a reemplazar. ¿Sí, Rena? Así es. Ya. La Profe, a mí no me queda bien claro. ¿En cuál? ¿La 3? Sí. Dice, si Q de X es una función proposicional, voy a inventar una. Voy a decir que Q de X es la proposición X es menor que 4. O sea, es esta mi proposición. ¿Ya? O sea, mi función proposicional. Y X sub 0 es tal que Q de X sub 0 es verdadera. O sea, X sub 0 le voy a dar el valor 1. Porque es tal que Q de X sub 0 se transformaría en ¿qué cosa? En que X sub 0 es menor que 4. X sub 0 es menor que 4. ¿Y cuánto es el valor de X sub 0? Es el 1. Entonces aquí estoy diciendo el 1 es menor que 4. Es verdadera. Entonces la proposición cuantificada ahora dice existe un X tal que esta proposición es verdadera. Sí, existe el 1, porque se la cumple. Entonces por eso hace que esta proposición sea verdadera. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, X sub 0 está dando en específico un valor que sí lo cumple. Entonces, como hay un elemento del dominio que sí lo cumple, la proposición existe y es correcta. Ahora, lo que yo no podría afirmar si es que existe un único, eso no sabría, o si para todos la cumplen, pero al menos hay uno que la cumple, entonces existe uno que la cumple. Andrés, parece que me iba a decir algo, ¿no? No, era Johans, Ajá. pero ya respondió la pregunta. Ah, ya. Ok. La 4, a la Mike, la tengo esperando ahí. Mike, la 4. Es siempre cierto que si la proposición existe un X tal que se cumple P de X es verdadera, entonces la proposición existe un único X que cumple esa proposición también es verdadera. Falso, dice la Mike. Fuerte nomás, Mike, vamos, con confianza. Es falso, está correcto. ¿Y por qué es falso, Mike? Te la corregí. Sí, tienes razón. Ya, pero es falso, ¿pero por qué? A ver, ¿te pudiste saber por qué le puse verdadero? Sí, tú lo habías puesto verdadero. Porque decir que existe uno que cumple con esta proposición no te garantiza decir que es el único que la cumple. Te fijas que yo acá di un ejemplo. Por ejemplo, en esta que hicimos acá, yo di que el 1 cumple con esta proposición. Pero es el 1. Pensemos que mi dominio de esta proposición son los naturales. El 1 es el único natural que es menor que 4. No, está el 2 y está el 3. Entonces, decir que existe uno no te garantiza a decir que existe un único.
Por eso esta proposición es falsa. ¿Ya? Al revés sería verdadera. Si yo digo que existe un único X tal que cumple con la proposición T de X, si esto es verdadero, entonces la proposición existe un X tal que se cumple esta proposición también es verdadera. Porque decir que existe un único, yo también puedo decir que existe. ¿Se fija? Pero al revés no. Si yo digo que existe, entonces no puedo decir que es único. Por eso es falso. ¿Ahora sí, Miguel? Ya, de nada. Y le toca a Renata. Renata Huerta, la 5. ¿Verdadero o falso? Verdadera, dice. Si P de X es una función proposicional y X sub 0 es un elemento que cumple con que esta proposición es falsa, entonces la proposición cuantificada para todo X se cumple P de X es falsa, claro, porque aquí ya estoy diciendo que hay un elemento que no la cumple. Entonces no puede ser cierto que para todos se cumple. Por eso es verdadera. Uno se enreda en esto porque tiene que responder verdadero y falso, y aquí en esto también están las palabras verdaderas, verdaderas y falso, y eso nos puede complicar un poco. Pero a mí me gustan este tipo de verdadero y falso porque a veces la gente cree que estos son los ítems más fáciles de responder, pero estos tienen harto análisis. Y estos ejercicios que yo les coloco, siempre los saco de unos archivos que son de la Universidad de Chile, que ellos tienen en el primer año de sus carreras que tienen matemáticas, de ingeniería sobre todo, tienen esta materia de lógica. Y me gustan esos ejercicios, así que siempre, y para darle un poquito más de nivel a nuestras clases, pongo estos ejercicios un poquito más complicados. Igual en la guía que vamos a seguir ahora, también hay ejercicios que son de a nivel más universitario. Vamos a esa guía entonces, porque aquí ya tenemos lista nuestra guía, si este era el último, el 9. Entonces, ustedes, acá está la guía, tengan abierta su pantalla si es que no han podido imprimir la guía. O lo que pueden hacer es, por ejemplo, aquí, ustedes la colocan más chica y abren en otra pantalla y la tienen así compartida. Entonces ahí me pueden ir viendo lo que hago yo y tener al lado su guía. O en un cuaderno ir anotando los resultados y todas las observaciones que vayamos haciendo. Entonces, vamos por el ejercicio 1 y le toca a Renata Neira. Rena, mira, esta es pura ejercitación de todo lo que ya hemos visto. Dice, sea P de X, la función proposicional que dice X es solución de esta ecuación. Y sea A el conjunto formado por los números menos 2, 0 y 2. Entonces determinemos el valor de verdad de estas proposiciones cuantificadas. Renata, ¿qué me dices de la primera? La primera proposición dice que para todo número que esté en A se cumple P de X. O sea, lo que está diciendo es que todos los números que están acá son solución de esta ecuación. ¿Qué crees tú? La Renata parece que tampoco tiene micrófono. Renata Neira, sí tiene, se ven los puntitos, pero no te escucho, Rena. ¿Alguien la escucha? O de nuevo a mí se me fue el... No, No se Ah, escucha. no se escucha. Rena, no te escuchamos. A lo mejor lo tienes desactivado. No funciona, dice. Ya, Rena, pero aquí nos puedes escribir si es verdadero o falso. Es lo que me piden, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? Sí, valor de verdad. ¿Verdadero o falso para este ejercicio? El que dice que todos los elementos de A cumplen con que son soluciones de esta ecuación. Dice falso, ¿cierto? Eso es falso. Tiene razón la Renata. ¿Y por qué falso, Renata? Si tú dices que es falso, como dice para todo, tú tendrás que darme un caso en que no funciona. Basta con uno, que es el contraejemplo. ¿Cuál no cumple qué es solución de esa ecuación? El 0, justamente. ¿Cierto? Esta ecuación, x² menos 4, es una ecuación cuadrática.
Recuerden que esta ecuación cuadrática tiene dos formas de resolverse. Una podría ser la factorización. Factorizamos como suma por su diferencia. Y acá sacamos las dos soluciones. X menos 2 es 0 o X más 2 es 0, donde una primera solución será 2 y una segunda solución es menos 2. Ahí tengo una forma de resolver esta ecuación cuadrática. Y la otra forma es despejar x cuadrado y sacar la raíz cuadrada. Pero recuerden que acá, al sacar raíz cuadrada de x cuadrado, queda el valor absoluto de x. Y acá queda la raíz de 4, que es 2. Entonces, si el valor absoluto de x es 2, hay dos opciones. Que x1 tome el valor 2 o x2 tome el valor menos 2. Entonces, esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones que son 2 y menos 2 nada más, y no 0. Por lo tanto, al decir que para todo elemento de A se cumple, que es solución de esta ecuación, es falso, aquí pueden poner el 0 no la cumple o no cumple con la proposición. Y ahí tienen un contraejemplo. La B. Vamos al ejercicio B, Tábala. Verdadero. Verdadero. Dice, existe un X en A que es solución de esta ecuación. Al final eso es lo que aquí dice. Y eso es correcto. Existe el 2, por ejemplo. Verdadero. Vicente, la C, Falso. falso, ¿cierto? Porque ya dijimos que hay dos que cumplen, el menos 2 y el 2 cumplen con ser solución. Bien, volvemos arriba. Alejandra, la D. Ale, ¿está por ahí? ¿Y profe, qué cosa? Ya, la D, verdadera o falsa. ¿Verdadera? Dice, para todo elemento que está en A, o podríamos decir todos los elementos de A no cumplen con esta proposición. O sea, todos los que están en A no son soluciones de esta ecuación. Falsa. Falsa, porque aquí sí hay uno, por lo menos, que sí la cumple. Entonces, si tú te fijas, esta D, está acá, es exactamente la negación del ejercicio B, de la proposición Q. Para todo, y acá se negó, entonces si esta era verdadera, esta sí o sí tiene que ser falsa. Entonces, por eso esta no es falsa. Ale, tú misma, la E. ¿Cómo leemos la E? Que existen en... No sé. ¿Qué dice aquí? ¿Existe qué cosa? X en A. Ya, o sea, existe un elemento del conjunto A, puedes decirlo así. Existe un elemento del conjunto A, tal que qué cosa cumple o qué no hace. No sé. ¿Qué significa esa colita que está ahí delante? Como negativo. Es la negación. Eso. Entonces, y dice, existe un elemento en A que no cumple con esta proposición. O sea, existe un elemento en A que no es solución de esta ecuación. Verdadero. Eso es verdadero. ¿Y cuál? El 0 podría ser 1. El 0. Y fíjate, mira acá, relacionemos la A con la E. El ejercicio E es la negación del ejercicio A. O sea, T es la negación de P, porque el para todo se transformó en existe y P de X ahora es no P de X. Y como esta era falsa, esta sí o sí es verdadera. Entonces existe un X que no la cumple, claro, el 0, por ejemplo, es uno que no la cumple. Bien, vamos al ejercicio 2. Sean las siguientes proposiciones que tenemos por aquí. Dice, para todo X en este conjunto, existe un Y en este conjunto al que X es mayor que Y. Vamos, a ver, dice acá la A, escribe P y Q en lenguaje corriente, ahí la dije. Entonces la parte B dice determinar el valor de verdad y después simbólicamente escribir la negación.
Andrés. La primera, yo la dije ya en lenguaje corriente. Para todo elemento de este conjunto, existe un elemento en este conjunto tal que el elemento del primer conjunto es mayor que el elemento del segundo conjunto. Claramente en este caso es más fácil escribirla con símbolos que con toda la palabrería. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Es verdadero o falso, Andrés? ¿La P? Analicemos. Para todos los que están acá, existe un I en este conjunto tal que X sea mayor que Y. Falso, porque hay un 1 en X. Es falso porque hay un 1, claro, y el 1 no es mayor que el 2, el 1 no es mayor que el 4, el 1 no es mayor que el 6. Entonces ya encontré un elemento al menos que no cumple con esta proposición. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Bien, antes. Ya con el 1 que tomáramos, estaba listo. También podrían decirme el 5. El 5 no es menor que el 6. Y acá dice, no, pero después decía existe. Perdón, decía existe, pensé que decía para todo. Pero acá, todos los de este elemento, de este conjunto, todos los elementos de este conjunto, tiene que cumplirse esto. Encontrar uno acá, tal que este X sea mayor. Pero el 1, como dice Andrés, es mayor que ninguno de estos. Por eso es falso. Y la Q, Andrés, tú mismo. Deme un segundo para pensar que no lo he leído. Ya. ¿Sí? Pensemos. Dice, existe un X en este conjunto tal que para todos los elementos que están acá, X es mayor que Y. Me parece que es más falso todavía. Me parece que es más falso todavía, ¿cierto? Existe uno, ¿cierto? Para todos estos. ¿Cuál sería mayor a todos estos? No hay uno acá. Acá no hay un elemento que sea mayor a todos estos que están acá. Así que es falsa, como dice Andrés. Y, bueno, el valor de verdad. Y negaciones ahora. Le vamos a preguntar Cami Gómez. ¿Cómo sería la negación? La va a tener que escribir ahí en el chat. La negación de P. La leemos por aquí. Cami está por ahí. Parece que no está la Cami. Ya le preguntamos entonces a Diego Medina. ¿Volvería Diego? Sí, profe. Ya. Diego, ¿cómo sería la negación de P? Está en la A, ¿cierto? O sea, Sí. la P ahí. Ya. ¿Está? Sí. Negación de P. Existe Ujú. un X que pertenece al conjunto de 1, 3, 5. Ya. Y para todo, Y Tal que para todo I. que pertenezca al conjunto 2, 4, 6. Ya. Se cumple que X es mayor que Y. Casi. Y vamos bien. Menor o igual. Menor que Hay que negarla igual. No se cumple que X es mayor que Y. Claro, o sea, X no es mayor que Y. O Y se si cumple X que X es menor que Y. Menor o igual que Y. Eso, menor o igual que Y. Eso sería la negación. Entonces recordemos que negación de mayor es menor o igual. O al revés, la negación del menor es mayor o igual. Esa sería la negación. ¿Siempre es menor? ¿Cómo? ¿Siempre es menor igual? ¿Menor Sí. Porque si tú quieres decir que no es mayor, está la posibilidad de que sean iguales o la posibilidad de que sea menor. Entonces siempre la negación
para el mayor va a ser menor o igual. O la negación de un mayor o igual, la negación de esto va a tener que ser estrictamente el menor. ¿Tiene una pregunta? Dígame. Si la negación aquí es menor o igual, pero viendo el conjunto sabemos que no hay un igual, ¿podríamos dejarlo como menor sin que esté malo? En el conjunto no hay ninguno que se repita. No. Ya, es que ahí igual la idea es no alterar, digamos, la negación la que corresponde. Aunque tú sepas, no vas a encontrar el caso del menor igual. Tienes que dejarlo como corresponde. Ok, gracias. Ya, y la negación de Q, le preguntamos a Diego. Emilia, negación de Q. Para todo X Ya, perteneciente al conjunto 1, 3, 5, ya, tal que existe un Y perteneciente al conjunto 2, 4, 6, ya. se Ahí, cumple. ujú. Ahí iría ahí no tendríamos que decir tal que, sino que para todo X en este conjunto existe Ok. otro elemento en este conjunto, y aquí viene el tal que. X es menor o igual que Y. Ya, X es menor o igual que Y. El tal Eso que es. se dice cuando viene un para todo. Es para todo. En arriba funciona. Si decimos existe un X en este conjunto, tal que para todo Y que está en este conjunto, ese X es menor o igual a Y. Sí, ahí podemos usar un tal que. Pero acá no suena. Gracias. Ya, gracias a ti. Vamos por el ejercicio 3, y acá tengo unas proposiciones, o sea, unas funciones proposicionales. Dice, P de X es la proposición, X es mayor que menos 3 y menor que 2. Q de X es la función, X es mayor que menos 1 y menor que 4. Y así cada una. Entonces nos dice, para las siguientes proposiciones, determina el valor de verdad y dé un ejemplo de las verdaderas. Ahora. Entonces, vamos a retomar acá con Hans. Hans, ¿qué podemos hacer? Profe, no entiendo qué va a hacer. Ver si estas proposiciones son verdaderas o falsas con estas funciones proposicionales. La función P de X, tú la puedes traducir. Aquí dice X es un número mayor que menos 3 y menor que 2. Esa es la función P de X. Q de X sería X es mayor que menos 1, ya. pero es menor que 4. Después tenemos Rx, aquí sí me queda más fácil tomar los valores. Es mayor a 0, pero es menor que 1. Y S de X es un número mayor que 3 y menor que 5. Mayor que 3 y menor que 5. Entonces, acá dice la primera proposición, existe un natural tal que se cumple simultáneamente P de X y Q de X. Entonces aquí tendrías que, si es verdadera, darme un ejemplo. ¿Es verdadera? ¿Es verdadera? Sí, el 1. ¿Cuál? El 1. Eso es. Entonces aquí tendríamos ejemplo, ahí ponemos ejemplo, el 1. Porque el 1 es un natural, existe un natural, que cumple P de X. Claro, el 1 está entre menos 3 y 2, y además el 1 está entre menos 1 y 4. Entonces, como se cumplen las dos simultáneamente, es verdadera. ¿Sí? ¿Ahí quedó más claro? ¿Hans? Sí, sí. Sí, ya. Entonces veamos la B, Maite Medina. Verdadero y ejemplo el 0. Verdadero y ejemplo, dice ella, el 0. Acá dice existe un natural que cumple simultáneamente estas tres proposiciones. La Maite dice el 0. Falso. No, mentira, es falso. Es falso. Ya, el 0 no es natural, ¿cierto? Sí. Y Y tampoco el 0 lo es natural, incluye. y fíjense en la proposición Rx, Sí. dice que X es un número, ahí me faltó el menor, es un número que está entre 0 y 1, y ahí no hay naturales, entre el 0 y 1, que serían puros 0, algo. Entonces, no se puede cumplir la Rx, y como esta era el I, para que toda ella sea verdadera, tenían que ser las tres verdaderas.
Entonces, como esta no puede ser, es falsa esa proposición. Entonces sería falso, porque no se puede cumplir esto, la RX. Ya, vamos por... Después de la Maite, tenemos Mike. Mike dice, existe, mira cómo dice acá Mike, dice, existe un número real. Existe un número real tal que se cumplen estas tres condiciones. ¿Qué me dice Mike? Verdadero. Y decía aquí, de un ejemplo cuando sea verdadera. ¿Qué número puede cumplir estas tres condiciones? ¿Cuál, por ejemplo? Me da risa. El 0,1. Bien, el 0,1, muy bien. Muy bien. El 0,1 es un número que está entre menos 3 y 2. Es un número que está entre menos 1 y 4 y entre 0 y 1. Muy bien, es verdadero entonces. Bien, Mike. Bien, vamos progresando. Renata Huerta. ¿Verdadera? ¿Y qué dice esta proposición, Renata? Que existe un número entero. Eso, existe no. un número entero. Sí, existe un entero. Y que se cumpla P de X o S de X. Claro, tal que cumple una de ellas dos, o las dos podrían ser, pero aquí es más fácil todavía ver el valor de verdad porque dice un O. Y recuerden que para que la disyunción sea verdadera, basta con que uno de ellos sea verdadera. Entonces tú ves si es que existe un entero que cumple al menos con P de X. Claro, podría ser el 1, porque el 1 cumple con él. Y ustedes dirán, pero no cumple S de X, no importa, porque dice O, eso significa una de ellas. O si quieres, podrías tomar, ¿qué valor? Bueno, ya dijimos el 1, el único que es natural que estaría cumpliendo la de acá. Verdadera. Y aquí podríamos poner como ejemplo que ese X fuera el 1, que cumple con la que está acá. O podría ser el 4, porque el 4 cumpliría con la S de X. Pero basta con que cumpla una. Entonces, o x igual 4. Pueden ponerla acá, en este ejemplo. La E, Renata Neira. ¿Cómo dice acá? Dice, para todos los naturales, no es cierto que se cumpla esto. Aquí ya vamos un poquito, este es más complejo, porque hay una negación y aquí hay una conjunción. Rena, ¿qué podríamos hacer antes de ir analizando esta proposición? ¿Qué nos convendría hacer primero? La Renata delante no me contestó. Parece que no está. Perdió con la conexión. Sí, verdad. La Tabata. Ahí me contestó. No tengo audio. Pero puedes escribirlo acá, Renata. ¿Qué podríamos hacer antes de analizar si esto es verdadero o falso? Tengo una negación y acá el paréntesis. ¿Qué podríamos hacer primero? Renata, ¿se le ocurre algo? RXO, aplicar la negación, las leyes de Morgan, pero ahí sería no RX, Renata. ¿Está bien? Tú cambiaste esto a O, eso es correcto, pero te faltó negar cada una. Entonces, esta proposición que está aquí es equivalente con decir, para todo X natural, lo que ocurre aquí es que no se cumple RX o no se cumple S de X. Esa sería la negación correcta. ¿Ya? Faltaba negar la R y la S, pero sí está bien en cambiarle el conector. Entonces aquí a lo mejor me puede quedar más fácil. Dice que todos los naturales no cumplen alguna de ellas. ¿Y eso es verdadero o falso, Renata? Esta es la proposición. Dice todos los naturales o no cumplen esta o no cumplen la otra.
Es falso, dice. La Renata dice que es falso. ¿Qué dice el resto? Que es verdadero. Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque como la R no se cumple porque no hay natural ahí. Claro, esta proposición, Renata, es verdadera porque todos los naturales, por ejemplo, no están cumpliendo esta. Aquí no hay naturales que estén entre 0 y 1. Entonces, como aquí dice, todos los naturales o no cumplen esta o no cumplen la otra, ya tenemos que esta no la cumplen. Y para la disyunción basta con que una sea verdadera. Por eso convierte a toda la proposición en verdadera. Aquí no hay naturales que cumplan con estar entre 0 y 1. Y la F, después, Tabata, ahora sí venía la Tabata. Podemos hacer igual Lo mismo, pero que el 1, en vez de O, I. claro, en vez de la U quedaría la I. Entonces sería, existe un número natural tal que no se cumple Rx y no se cumple Sx. ¿Verdadero? Entonces, en el fondo dice, existe un natural que no cumple ninguna de estas dos. Y eso es ¿Verdadero? verdadero. Todo esto es verdadero. ¿Y qué ejemplo me podrías dar? ¿El 6? El 6. Muy bien. ¿Por qué el 6? Porque aquí existe un natural que no cumple Rx. Claro, el 6 no cumple con esto. Y además no cumple la otra. Muy bien. Eso es. Y la G dice, existe un natural, Vicente, existe un natural que no cumple P de X y no cumple Rx. Falso. O sea, y no cumple P de X y cumple Rx, perdón, no, yo le dije no cumple, la afirmación positiva. ¿Qué sería? Falso, ¿cierto? Porque el 1. El 1, por ejemplo, es un número que no cumple P de X. Ah, no, pero el O 1 sea, sí ahí lo sí se cumple. claro. Pero no cumple la de acá. Entonces podría ser, por ejemplo, el 3. Para la G podríamos dar ejemplo que fuera el X igual 3, porque el 3 tienes que no cumple con P de Ah, X y... Ah, no, perdón, pues esta es falsa, y cumple la otra, no. Está bien, pues no hay un número, si es falsa no puedo dar un ejemplo de alguno que lo cumpla. Claro, el ejemplo era para la verdadera, me confundí yo, y aquí decía que es falsa. Sí, es falsa. No hay naturales que cumplan Rx y no cumplan con la de arriba. Claro, eso es falso, estaba bien. Ya, y Vicente, tú mismo, la última. Es verdadero porque ningún número cumple la R Claro, ni un número entero. entero. Claro, y dice, eso quiere decir en el fondo, ningún entero cumple Rx, para leerlo como de otra forma, porque aquí dice, todos los de Z no la cumplen. Eso es, ninguno la cumple en el fondo. Y es verdadero. ¿Sí? Correcto. Vamos por la número 4. Dice, defina las funciones proposicionales necesarias para escribir la siguiente proposición en forma simbólica. Si todos los alumnos de matemática electiva estudian, entonces obtendrán buenas notas. Aquí hay que definir de todo, porque si quiero hacer esto en forma simbólica, necesito los cuantificadores, necesito proposiciones, o sea, funciones proposicionales, y necesito también un dominio para ver de dónde voy a sacar yo el valor de mi variable. Entonces, vamos a ver cuál sería el dominio de esta proposición que está acá. ¿Cuál sería el dominio? Los alumnos ¿Los alumnos de dónde? de matemática electiva. De matemática electiva. Entonces, lo primero que vamos a decir que nuestro conjunto A va a ser alumnos de matemática electiva. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué otras funciones proposicionales deberíamos definir por aquí? P de X, Q de X. Vamos a definir dos. ¿Con los cuantificadores? No, como función proposicional, sin cuantificadores todavía.
¿Cuál podría ser una función? Porque dice, si todos los alumnos de matemática electiva estudian, entonces obtendrán buenas notas. ¿Quiénes estudian? Los alumnos. Los alumnos de matemática electiva. Y esos son los X que pertenecen a este conjunto. Entonces yo voy a definir mi función proposicional como X estudia. Entonces después cuando yo le cambie este valor por algún elemento del dominio, ahí voy a poder decir si eso es verdadero o es falso. Y Q de X, ¿cuál es la otra proposición que está involucrada en esta situación? Obtendrán buenas notas. Esa es la otra proposición, obtendrán buenas notas, o sea, X obtendrá buena nota. Y ahora, ¿cómo puedo definir este enunciado que está acá, incorporándole cuantificadores también, que es lo que necesitamos, más todo esto que hemos definido? ¿Cómo quedaría expresado? Para todo, Colecua. Para todo X perteneciente a P. perteneciente a Ah, A, ¿cierto? Ay, Porque este es nuestro dominio, este es el conjunto, los alumnos de matemática electiva. Para todo X que pertenezca al conjunto A, y aquí viene la condición. Si los alumnos estudian, entonces obtienen buenas notas. ¿Cómo sería? que cumpla P de X. O sea, claro, P de X nomás, recordemos que decir se cumple P de X es escribir P de X. Se cumple Q de X, o sea, eso es como con otra coma. Con una coma, ¿qué podríamos agregar por acá? ¿Puede ser una flecha de entonces? El entonces, es un conector, el condicional. Entonces, ¿qué? Q de X. Entonces, Q de X. Entonces, fíjense cómo queda ahora esta proposición. Dice, para todo X que pertenezca a, o en el fondo dice, para cualquier alumno de matemática electiva, si él cumple P de X, entonces se cumple Q de X. O sea, si él estudia, entonces obtendrá buena nota. Y por eso lo podemos leer así. Si todos los alumnos de matemática electiva estudian, entonces obtendrán buenas notas. Para todo alumno de matemática electiva, si estudia, entonces obtiene buena nota. Este ejercicio entonces es al revés de lo que habíamos visto. Nosotros tuvimos que definir nuestro dominio, nuestras funciones y usar los cuantificadores para ver si, para poder traducir este enunciado en un lenguaje simbólico. Eso es. Nos quedan, niños, 6 minutos para terminar y alcanzamos a hacer el ejercicio 5 y voy a dejar una pequeña tareita para la próxima semana. Vamos por el ejercicio 5. Dice, escriba la negación de las siguientes proposiciones. Volvemos acá arriba. Alejandra, ¿cómo sería la negación para esta proposición? Ale, ¿está por ahí? Sí. Para la A. ¿Sí? No sé. Lo que habíamos visto delante, la negación, acuérdate que se niega el identificador y después se niega la proposición. Entonces sería existe X. Sí, existe X que pertenece a, eso no cambia, solamente el cuantificador. Y aquí, mira, aquí te voy a orientar un poquitito. Todo esto es la proposición que sigue y tú tienes que negarla. Y a lo mejor no se acuerdan, pero lo voy a recordar acá. La negación para un condicional, o a lo mejor alguien se acuerda, ¿cuál sería la negación de un condicional? No P o Q. No Bueno, P o Q dice P o no Q. P, O no Q. I, es I. Ay, sí. La negación del condicional es, ay, mi lápiz, ahí sí. Ahí, la negación del condicional es P y no Q. Esa es la negación. Porque se acuerdan que yo les decía, imaginen que este condicional es verdadero.
Entonces su negación tendrá que ser falsa. Y dijimos, si yo digo, si me saco un 7, voy a la misa del domingo, ¿se acuerdan? ¿En qué caso yo mentiría? En el caso que me saque un 7 y no vaya a la misa. Entonces, así nos queda más fácil identificar una negación de un condicional. Que ocurra esto, mi antecedente, y que no ocurra mi consecuente. Ahí se da la negación de esto. La Emi me había dicho primero, tú me habías dicho P o no Q, ¿no? O me habías Sí, dicho, le había dicho no P o no Q. O sea, ya me acordé, pero ya, es que te iba a decir que si tú decías no P o no Q, aquí podían ocupar una ley de la lógica también. ¿Se acuerdan que aquí teníamos la ley de implicación? Y después haber negado eso. También a lo mejor lo podías haber sacado por ahí, utilizando la ley de implicación y después negarlo. Pero recordemos que es esto. Esto es siempre la negación de un condicional. P y no Q. Entonces, dale, volviendo por acá. Fíjate que ahora todo esto es tu P, o sea, el no P de X, este es tu antecedente. Y el Q de X es tu consecuente. Entonces, cuando tú quieras negar todo esto, porque aquí me pide la negación de esta proposición, entonces ya negamos el cuantificador y ahora nos tocaría negar la proposición que está ahí. Debemos negar esto. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la negación de esta proposición? ¿En palabras? ¿No? ¿En símbolos? Ah, P. Relacionémoslo con lo que está acá. La negación del condicional dice que se mantiene el antecedente, este no cambia, y el no consecuente, digamos, la negación del consecuente. Entonces, tú mantienes tu antecedente. Todo esto es tu antecedente, entonces eso se mantiene. Como no P. Entonces quedaría como no P de X y después No Q. no Q. ¿Pero con qué conector? Con el para abajo era I. Sí, Y con el I, ¿cierto? Y no Q. no Q. Esa sería la negación. Porque aquí tenemos, esta es mi proposición que es un condicional. Entonces la negación dice que se mantiene el antecedente, ahí está, con su negado incluido, porque así era originalmente, y hago la conjunción con la negación del consecuente, que sería el no Q. Esa sería la negación correcta. Y ya nos pilla la hora, pero alcanzamos a hacer el último, dice la Andrés, ¿sí, Andrés? ¿Cómo sería la negación de de la B? Para todo ¿Ya? Para todo X, A, ¿ya? no P, entonces, no sé, 2 puntos, no P, ¿No P? o no Q. O, eso es, o no Q. Porque aquí al negar toda esta proposición aplicamos las leyes de De Morgan. Y negar una conjunción es transformarla en disyunción y cada uno de ellos negados. Eso es, alcanzamos entonces a llegar aquí al 5 y la próxima clase vamos a continuar con estos ejercicios, pero yo les dije les voy a dejar una pequeña tarea para que no perdamos el ritmo y les voy a dejar de ejercicio el ejercicio 7. Ay, aquí puse 9, este es un 7 niños, para dejar de tarea el 7 y el 8. Solo estos dos, 7 y 8. Aquí dice, niegue las proposiciones del ejercicio anterior, me refería yo del 7, que se pone, y aquí puse del 9. Corríjanlo, por favor, aquí le ponen del ejercicio 7 y analice su valor de verdad. Dejamos estas dos solamente de tarea. Profe, Dígame, ¿para cuándo es? para la otra semana lo voy a dejar que lo puedan enviar el lunes. El martes, Con su por respuesta. favor. ¿Alguien escucha por ahí? Y mejor el martes que el lunes. Mejor el martes que el lunes. Sí. Pero Los así, es que los, la puede hacer ahora. los domingos descanso, tío. No, profe, sí, el martes. Es que yo debo pedir la fotocopia y
Y es que yo no puedo el fin de semana fotocopiar, entonces. Ah, no, pero es que la pueden hacer en su cuaderno, si no es necesario que se den fotocopias, impriman. No, la hacen en su cuaderno ordenadita y ahí me la envían. Ya, bueno, ya la dejamos para el martes. Gracias, profe. Pero solo las 7 y la 8, y aquí corríjanle eso. Después no me vayan a escribir las negaciones de las de abajo, no, pues es otro ejercicio. ¿Ok? ¿Ya? Ver el valor de verdad, nada más que eso, y negar cada una de las proposiciones. Punto. Ahí va a tener menos décimas, pero es para que vayamos juntando, acumulando puntitos. Ya niños, eso, ya estamos en la hora. Que estén muy bien, que tengan un buen resto de tarde. Gracias por su participación y voy a subir esta clase un ratito más. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Bien. Chao, tía, que esté bien. Chao.